Gracias, señor presidente. Hace una semana, una delegación de congresistas cusqueños nos constituimos en el Megantoni, en solidaridad con las comunidades nativas que una semana antes habían estado en el Congreso reuniéndose con la Comisión de Cultura, de Energía y Minas y de pueblos andinos y pueblos amazónicos en este Congreso. Estuvimos para ser partícipes de un contrato a través del cual TGP, que es la empresa transportadora del gas, se comprometía a impulsar, después de 14 años de explotación del gas, los primeros proyectos productivos para 28 comunidades nativas asentadas en este nuevo distrito de la Convención Cusco. Entre otras cosas, las comunidades nativas del Megantoni solicitaban que pudieran instalarse piscigranjas. La pregunta inmediata es, ¿por qué piscigranjas si ellos viven al lado del río, de grandes ríos? Cuando preguntamos a alguno de los nativos en ese momento decía, oiga, ¿qué fue antes esto? Hace 20 años, 15 años, esto era el paraíso. ¿Y por qué piden piscigranjas? Porque los ríos están totalmente contaminados. Es decir, pedían la posibilidad de tener seguridad alimentaria. Ellos que hace 15 años habían tenido los ríos a su disposición, los bosques a su disposición y todos los animales terrestres a su disposición. Hoy día estaban al borde de la miseria. Y claro, lo dicen sus cifras, 75% de desnutrición, otro tanto porcentaje muy similar de anemia, sin salud de calidad, sin vivienda de calidad. Ese es el estado al que nos ha llevado el modelo que hemos construido desde hace un par de décadas en el país. Un modelo que ha confundido los negocios públicos con los privados, que ha hecho del Estado la extensión de los negocios privados. Esa es la gran confusión del presidente Kuczynski cuando nos envía la carta y cree que efectivamente todo lo que hizo hasta ahora, desde cuando inclusive transfería recursos en el gobierno militar de Velasco, no en el gobierno de Belaunde, transferencia de los recursos que generaba la International Petroleum Company. Esa confusión determinó efectivamente que tuviéramos una carta en la que no reconoce absolutamente ningún error, ningún mea culpa, ninguna crítica a su actuación en la puerta giratoria que en algún momento se convirtió en un ventilador, que finalmente nos dieron lugar a las concesiones que no han respondido a los intereses del Estado ni del país y que tienen postergadas a poblaciones como las de Megantoni que acabo de detallar. Señor presidente, estamos ante circunstancias en las que obviamente se abre un cúmulo de oportunidades. Este Congreso ha sido capaz de corregir lo que fue una consecuencia de ese modelo en el caso de Cusco con Chinchero. Hay una norma que debe ser discutida para ratificar esa corrección que ha hecho el Congreso en su actuación fiscalizadora en un proyecto como Chinchero. Pero Chinchero no es el único proyecto que hay que corregir. En el caso de Cusco está el lote 56 que el Ministerio Público ha abierto investigación nuevamente por las claras responsabilidades halladas en la actuación de ministros, de presidentes, de funcionarios distintos a lo largo de este siglo XXI. Están los decretos supremos 123, está el decreto supremo 033, está la suscripción del contrato por el lote 56, la concesión sin concurso público, ni siquiera nacional y menos internacional. Un minuto adicional, por favor. 634, están los contratos de importación y está la realidad que hoy día nos ofrecen los datos respecto de la explotación, de la exportación del gas. En el 2016 la producción del lote 88 fue 1.6 la del lote 56. En el 2015 el 67% del gas exportado que fue a México, mientras que en el 2016 el 46% de exportado se fue a México, solo el 46%. Si una de las razones por las que hemos sostenido estos contratos era que tenemos un contrato con México y hoy día sabemos que el 2016 solo fue el 46% a México, es momento de reajustarlo. El Congreso, a través de la Comisión de Economía, de Energía y Minas,
ha aprobado un dictamen que puede resolver ese tema. Está más de 6 meses a la espera del debate, señor presidente. Es decir, este Congreso, con la posibilidad de aceptar la renuncia por incapacidad moral permanente del presidente y por la confusión de los conceptos propios de haber hecho del Estado la extensión de los negocios privados para el enriquecimiento no solo personal, sino de sus amigos y de las empresas amigas suyas, ha evitado que respondamos a los intereses nacionales. El Cusco, el sur, hoy día no tiene una sola gota de gas como producto de la masificación del gas. Estos son los temas, estos son los desafíos que hay que empezar a responder para evitar esa transición que muchos tememos pueda darse en una renovación para el 2019, no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso. Dependerá, por tanto, mucho de lo que podamos hacer de acá para adelante quienes conformamos el Congreso, para seguir dando los pasos que hemos dado hasta ahora. Chinchero es una experiencia, Megantoni es otra experiencia, el contrato de exportación, en el caso del gas, puede ser otra experiencia, la masificación inclusiva y más agresiva para el sur y el Cusco, otra experiencia, porque cómo es posible que paradójicamente el Cusco hoy día no tenga una sola gota de gas natural como producto de una política de masificación que solo ha beneficiado a Lima, Ica y a las ciudades costeras de nuestro país. Si somos capaces de corregir este tipo de concesiones que han postergado territorios como el sur, que postergan poblaciones como las nativas después de 14 años, teniendo todos los prejuicios en salud, en educación, en su ciudadanía, obviamente tendremos viabilidad como Congreso. De lo contrario, este hecho de haber comprobado a través de los últimos audios de la banalización de la política a través de la cual se negocia con los presupuestos públicos en los más altos niveles del Ejecutivo y el Legislativo, terminarán sancionándolos. Señor presidente, creo, en nombre de la bancada, efectivamente, que el desafío del Congreso en estas circunstancias Para culminar, debe atender fundamentalmente a la posibilidad no solamente de vacar al presidente, ni iniciar las responsabilidades a través de los juicios a los propios participantes de estos negociados de la antipolítica que hemos descubierto en estos días. Creo, fundamentalmente, deberá hacer una agenda que permita establecer los criterios suficientes para garantizar la gobernabilidad, el crecimiento económico, la estabilidad económica, para garantizar la reforma electoral, entre otros temas, así como la descentralización. Señor presidente, si somos capaces de hacer esto, podremos garantizar seguramente el cumplimiento del periodo para el que fuimos elegidos. De lo contrario, hay que promover inmediatamente la posibilidad de que esta transición pueda ayudarnos en la renovación, no solamente de la representación del Ejecutivo, sino de este Congreso, a través de la cual nosotros podamos comprometer, los partidos políticos se puedan comprometer a renovar sus cuadros, para presentar en este Congreso y en el Ejecutivo cuadros sin compromisos con la corrupción y con compromisos serios para con el país, para responder a los desafíos que nos presenta el inmediato, casi inmediato. ya, congresista, culmine, por favor. Celebración del bicentenario de la proclama de independencia sanmartiniana. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Arce, Richard Arce, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Saludando a la representación nacional. En realidad había preparado un documento para hacer una exposición, para complementar las graves acusaciones que tiene el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero también quería resaltar la ausencia del gobierno durante este año y 7 meses que estuvo el señor Pedro Pablo Kuczynski. Ausencia en temas tan importantes como la justicia fiscal. El Perú pierde 50.000 millones de soles por evasión y elusión tributaria, casi 1/3 del presupuesto de la República. De la misma manera, la descentralización efectiva que permita ejecutar los proyectos. Por eso vemos a los alcaldes mendigando en cada uno de los ministerios presupuesto para ser atendidos. Y la reforma estructural de la salud y la educación. Pero, señor presidente, yo quisiera aprovechar el espacio porque represento a la región Apurímac y quisiera hablar como un apurimeño que ve la política hastiado, que al igual que muchos peruanos están pidiendo que nos vayamos todos, en primera persona, en plural. Todos
todos, nos vayamos todos, porque está cansado de la corrupción. Y en Apurímac hay un proyecto emblemático que sustenta la economía, el proyecto minero Las Bambas, que representa el 1.5% de incremento del PBI. ¿Y qué ha sucedido? Ha habido movilizaciones sociales en el 2015 y en el 2016. Ha habido muertos de por medio. La respuesta del gobierno, con presencia del señor Vizcarra, que ahora va a ser el presidente, era el famoso plan de desarrollo de Cotabamba, señor presidente. Y acá el Congreso se ha comprometido y ha aprobado una ley para desarrollar ese plan de desarrollo. ¿Qué de ese plan de desarrollo hasta la fecha? Es muy poco o nada. Hemos tenido tantas reuniones con el Viceministerio de Gobernanza y es una falta de respeto a una población que ha dado todas las facilidades para encaminar este proyecto minero. En la Pampa de Jehuira el señor Vizcarra se comprometió a encaminar proyectos de salud, de educación, de saneamiento básico. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Declaratoria de emergencia, desde el mes de agosto, mes a mes. Declaratoria de emergencia, señor presidente, vulnera derechos constitucionales. No puede movilizarse las personas, no pueden reunirse cuando no hay ningún problema, no hay bloqueo de carreteras. Dicen que es para garantizar la seguridad. En realidad, señor presidente, es para garantizar el transporte del mineral que sale 360 camiones diarios. Y en esos camiones también está involucrado el señor Pedro Pablo Kuczynski, porque ahí está la empresa Cervosa, que tiene la mayoría de camiones donde el señor Pedro Pablo Kuczynski ha sido accionista, ha sido miembro del directorio. Y ahí surge el conflicto de intereses porque ¿cómo es posible que declaren estado de emergencia el corredor minero? ¿Quieren facilitar el transporte del mineral? Mientras que en mi región, señor presidente, no recibe canon. En proyección teníamos que recibir 700 millones de soles anuales. No recibe nada. Y evidentemente están reclamando con justa razón al ver que se están llevándose los recursos naturales y no hay un beneficio directo, con altos índices de pobreza, de desnutrición, de exclusión social. Sí hay corrupción también en la región Apurímac, hay 14 alcaldes presos, el exgobernador regional preso, pero eso no es óbice para atender las demandas de mi población. Señor presidente, tenemos el deber de recuperar la confianza y la ilusión del país y eso pasa por la responsabilidad que... Culmine, por favor. Gracias, señor presidente. Eso pasa por cumplir la responsabilidad que tenemos acá en el Congreso de la República. Agendemos la demanda nacional, 11% de aprobación porque hemos estado agendando proyectos que pueden ser interesantes, pero no estamos atendiendo las demandas sociales que existen en todo momento, desde reformas laborales, la reivindicación de las comunidades campesinas, que son los que nos ayudan y nos sustentan con la seguridad alimentaria. Y desde el Ejecutivo vamos a pedirle al presidente que inicie un proceso de una reforma estructural de nuestro sistema electoral. Todo lo que hemos estado viendo con este escándalo de Lavallato es por todos esos mecanismos que existen para financiar campañas de manera irregular, donde llegan a la representación en función de intereses empresariales y no de intereses de la población. Por eso es que están pidiendo que nos vayamos todos. Es un deber del Congreso de la República desarrollar estos proyectos de agenda nacional. Señor presidente, hagámoslo por el Perú. El Perú es más grande que sus problemas y demos la talla como congresistas. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Castro Bravo, también 2 minutos. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señores congresistas. Simplemente estamos una vez más en un episodio más de esta triste historia de nuestra República. Es lo que nos llamaba siempre Jorge Basadre, el Estado botín. Este Estado botín que se ha convertido, gracias a estos señores de la negra herencia de Kuczynski durante toda la etapa republicana. Pero vamos a irnos nosotros, dado el tiempo, a una demostración muy práctica. Aquí a veces nosotros hablamos muy gaseosamente y no vamos al meollo del asunto. ¿Por qué se presenta la corrupción? La corrupción se presenta en este momento de una manera clara, objetiva, porque no funcionan las instituciones. Y las instituciones están al mando de alguna persona. Y mientras esas personas estén vinculadas y no tengan la calificación
técnica, la calificación moral como para asumir esos cargos, como en el caso de la SUNAT, por ejemplo. Señores, nosotros en la Comisión Lavajato, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se demostró claramente que el Ministerio Público no congeló las cuentas bancarias de Odebrecht. Hoy nos estamos olvidando de todo eso. ¿Por qué no las congelaron? Porque el Ministerio Público estaba impulsando el acuerdo con Odebrecht. Por eso es que le permitió sacar los dineros, el Ministerio Público, así de claro, le permitió sacar los dineros hacia el extranjero por un lado y por otro también que se vaya barata. Y después barata nos condicione desde fuera. Todas esas cuestiones que se nos vienen presentando es porque simplemente, en primer lugar, la corrupción arranca desde la SUNAT. Todos los que estamos aquí, señores, y aquel que también vende ahí de chupetero en la esquina, está registrado en la SUNAT. Pero los señores de Odebrecht que manejaron, señor presidente, 13.000 millones de dólares, no fueron fiscalizados por la SUNAT. Pero aquel que tiene un kiosquito o el de la parada o aquel señor de Gamarra con una pequeña tienda es fiscalizada y se le cierra la tienda. Pero Odebrecht durante el año 2005, 2006 y 2007 no fue fiscalizada, imagínense, principal de los principales contribuyentes del Perú. Eso, señor, ¿qué significa? ¿Fue gratis? ¿Fue porque se olvidaron? ¿Porque no estaba registrado Odebrecht? Después de una u otra manera se quieren escudar. No, señores, porque llegaron dineros desde fuera. Llegaron dineros que estaban en el cuerpo. Falso, señor, porque eso también es registrado en la línea de frontera o en el aeropuerto. Tenemos aduanas. ¿Y qué significa aduanas? SUNAT, señores. Si eso se permitió fue por algo. Porque alguien desde arriba digitaba las cosas. Porque no creo que haya sido el último aduanero o el último fiscalizador de la SUNAT, porque ha quedado claramente demostrado en las investigaciones, como nos dijeron los señores de la SUNAT, que ellos no fiscalizaron porque habían directivas en esos años que no era necesario fiscalizarlo. Y ahí está el ingreso. La SUNAT registra todo el ingreso nacional, todas las empresas, todo el movimiento que tenemos. Ahí está, señores. O sea, por un lado tenemos el lado del ingreso, después todos trabajamos, generamos algún tipo de actividad, etcétera, etcétera, y después viene, si cometemos algún tipo de delito, señores, eso va al Ministerio Público. Se han presentado N denuncias en el Ministerio Público, simplemente todas eran archivadas. Y entonces, ¿dónde está? Nunca se sancionó. Ingresaba el dinero, por un lado. Para que pueda culminar, señor congresista. No se fiscalizaba, señor presidente, y por el otro lado el Ministerio Público, cuando se denunciaba el delito, y no ha sido uno ni dos, cientos de denuncias ha tenido Odebrecht, y cada una de las empresas brasileñas, sino que las vinculaciones con el poder, por eso que les gustaba apostar por políticos, porque ahí estaba, pues, desde arriba se le decía, no, hermanito lindo, o qué, cómo tratarían de tal forma que simplemente no se les fiscalizaba. Y por otro lado también, y ahora ha quedado absolutamente reflejado en el video del señor Mamani, cuando dice, tengo un problema con la Fiscalía. Claro, pues no te preocupes, vas a estar con el Ejecutivo. O sea, como está cerca del Ejecutivo, simplemente nadie te va a fiscalizar. Nadie también te va a denunciar, o si vas a tener algún problema en la Fiscalía, vas a salir sano y no pasa nada. Eso es lo que tenemos que sancionar, señor presidente. Eso por un lado. Por otro lado, también nosotros, en una actitud proactiva, porque hemos trabajado ya este tema, tenemos que tener una actitud muy fuerte y frontal. Para que, por favor, culmine, congresista, ya faltan pocos oradores. Señor presidente, el caso del presupuesto. Nosotros no podemos de una manera tan libérrima aprobar el presupuesto que nos trae el Ministerio de Economía y Finanzas. Y nosotros lo hemos planteado cuando estuvo Torne. Y después también, ahora último, cuando la señora Cooper. ¿Y por qué, señor presidente? Solo para finalizar. Porque tenemos que entrar a la fase de nosotros participar, si bien es cierto. Tenemos los técnicos cualificados aquí para formular, para evaluar y sobre todo, pues, replantear y controlar fundamentalmente el presupuesto para que las
los gobernadores regionales y los alcaldes no estén mendigando lo que está pasando ahora y sobre todo sometiéndose al chantaje y lo que es más grave, dando una serie de beneficios y sobre todo sometiéndose a la coima del 10%. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Solamente para informarle que ha hablado más o menos 5 minutos, los dos últimos oradores 2 minutos. Tiene la palabra el congresista Melgarejo, estamos terminando ya la lista. 2 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas noches. Algo muy sabio dijo Abraham Lincoln: no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Los graves errores del aún presidente Pedro Pablo Kuczynski, que se resume en sus propios actos envueltos por la corrupción desde hace más de 17 años. Pero como yo recién he empezado a contabilizar 17 años, lo han llevado a su renuncia. Este Congreso no ha sido obstruccionista para nada. Y el pueblo es sabio y sabe diferenciar. Este Congreso ha sido cooperante. Este Congreso le ha dado todas las herramientas para que pueda él ejercer con políticas públicas claras de desarrollo. Y el desarrollo, señores, es resultado. Y ese resultado es pensar en el bien común, en darle una vida digna a las zonas altoandinas donde ahora siguen estudiando en la intemperie. ¿Usted cree, presidente, que Bruce, Arauz, Yufra los reciben? Antes de ayer acá ha estado el colegio de Antonio Raimondi donde están estudiando en la intemperie. Si no reciben a congresistas cuando deberían de recibirlos porque es público, no es su empresa privada. Que vayan a ser privada porque tampoco son Bill Gates, no han creado nada nuevo. Y ellos se deben al pueblo y el pueblo tiene que estar cerca del Estado como este Congreso representa al pueblo. Dicho eso, presidente, quiero hacer notar a mis colegas congresistas que la codicia tiene un techo. Y ahí están los resultados. Y yo quiero retrotraer todo esto y decirles, yo represento a mi región con dignidad y me siento orgullosa de hacer una política legislativa responsable. Porque hoy estamos celebrando el Día Mundial del Agua y esta bancada, autora de la ley que prima mis articulados en una reforma constitucional como el derecho al agua potable para mis hermanos del campo que no tienen agua potable. También para que culmine, por favor, congresista. De las cabeceras de Cuenca, que hoy quiero saludar al distrito de Cata que está celebrando el Día Mundial del Agua porque quisieron secarlo así la laguna con este lobismo. Y entonces, presidente, también soy autora y prima los articulados que también trabajamos, que contribuimos responsablemente en políticas ambientales. Pero también quiero cerrar mi elocución, presidente, haciendo notar al pueblo que este capítulo hoy terminó, que este capítulo hay que darle una oportunidad de esperanza, construyendo colegios, construyendo hospitales. Y esos hospitales, presidente, es teniendo agua potable, es teniendo saneamiento. De verdad, presidente, la esperanza y la fe no hay que robarles a los que menos tienen. Gracias. Congresista Ponce, 2 minutos. Se prepara el congresista Olaechea, por favor. Gracias, señor presidente. Estamos aquí debatiendo un proceso de vacancia que un presidente que no ha sabido renunciar con dignidad, mandando una carta de víctima y llamándonos delincuentes. Dicen vergüenza ajena, pero en la primera votación, en la primera moción de vacancia el 21 de diciembre, se levantaron en bloque. Se fueron
Otros congresistas votaron en contra y otros se abstuvieron. ¿Les importó el país? Pregunto. Ahora, moralizadores se rasgan las vestiduras en gritar que están indignados y asqueados. Y lo único que hacen es agredir y culpar a Fuerza Popular, que tiene 8 años de creación. Su odio y sed de venganza daña, señores congresistas. Hay que hacer memoria en esto, señor presidente. Muchos políticos y líderes de partidos se unieron, salieron a los medios, calles y regiones diciendo: yo apoyo a PPK, apoyando su campaña. Ahora, ¿qué pasó? Les pregunto. Ahí está su presidente, un presidente que solo vio y cuidó sus intereses, al lado de ministros que nunca le importó el más necesitado y solo apoyaban a quienes les convenía. Ahora escucho a congresistas y líderes lavarse las manos como Pilatos. Colegas, el país nos observa con tristeza, con dolor. Sus esperanzas apaga al vernos pelear, destapando día a día la corrupción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores congresistas? La población tiene la razón de desconfiar en este Congreso. Ya es momento de estar unidos de corazón, con voluntad. Trabajemos para el pueblo, colegas. Somos de diferentes partidos políticos, pero nuestro horizonte es el pueblo. Exijámonos 1000 veces para hacer que nuestro Perú tenga cambios. Hoy es 30 segundos para que culmine, congresista. 2 de marzo, señor presidente. Se cierra un capítulo y mañana, 23 de marzo, comienza otro. El país nos necesita, los centros poblados, nuestros agricultores, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros hombres valientes y mujeres valientes. Devolvamos la luz a nuestro pueblo. Unámonos juntos. He escuchado a todos decir... Culmine, congresista, por favor. Vamos a apoyar al señor Vizcarra. He escuchado atentamente a todos los que han participado. Esperemos, porque el que no va a juzgar mañana es el pueblo. Trabajemos, como mencionan, de corazón, con convicción. El pueblo nos necesita, colegas. Y dejamos de estar maltratándonos con odio, con venganza, que no nos hace bueno para nada a ningún partido político. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Pedro Laechea tiene la palabra. Muchas gracias, 4 señor minutos. presidente.